Saludos cordiales. Soy María Ángeles Esteve de Aranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kybalión, o las 7 leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. ¿Hasta dónde somos conscientes de que somos los actores y no los personajes? El actor es el alma del personaje. Olvidarlo provoca muchas disfunciones emocionales. El alma es el ser y el personaje es el estar. Érase una vez una gran compañía de teatro, de una probada calidad. Formaban parte de una comunidad social mucho más amplia, dedicada al conocimiento y a la evolución del ser, cuyas actividades aumentaban en complejidad en la medida que se subía de rango. La compañía de teatro se reservaba para los miembros más noveles, bajo la tutela de otros miembros de más grado. Era la fórmula más adecuada para trabajar con sus conocimientos actuales. Cuando querían iniciar un nuevo proyecto, se reunían todos los miembros de la compañía y sus tutores, para decidir entre todos qué proyecto pondrían en marcha. Siempre se escogía una obra que les permitiera experimentar y crecer en conocimiento. Incluso si en la obra intervenían animales, estos estaban presentes y se tenía en cuenta su bienestar y personalidad. No podían intervenir en la discusión, pero evidentemente actuaban, formaban parte del elenco de actores. El comportamiento de los personajes con estos animales decía mucho de la calidad del personaje. Nuestro comportamiento con animales, plantas o medio ambiente en general y, cómo no, con otras personas, es un claro reflejo de nuestro nivel de conocimiento. Quienes gozan de la compañía de animales domésticos o saben del comportamiento de animales a los que llamamos salvajes, saben que son seres sintientes, solo que con un lenguaje distinto al nuestro. No faltaba nadie, desde el autor hasta el último de los empleados, el director, el coreógrafo, los músicos, los encargados del vestuario, de la limpieza, electricistas, peluquería y maquillaje, intendencia en general y, cómo no, todos los actores y animales. Todos eran igual de necesarios para lograr llevar a buen fin su obra. Una vez decidida, se repartían los papeles. Como es natural, los más difíciles serían interpretados por los mejores actores de la compañía. Todos se preparaban con gran esmero. Todos se esforzaban al máximo para que la obra fuese una representación digna de la calidad de la compañía. El ambiente de trabajo era muy cordial. Se consideraban como parte de una gran familia donde todos cuidaban de todos. Como en toda buena obra, al igual que ocurre en los cuentos infantiles y las grandes hazañas, estaban representados el villano, el sabio, las gentes del pueblo, el perro fiel o el gato pícaro y los enamorados. La inocente, buena y sensible muchacha maltratada por el villano o villana de turno, a la que solía consolar en su desgracia un perro, un gato o cualquier otro animal que se considerara conveniente. Y el príncipe pretencioso, que acababa siendo el héroe por haberse enamorado de la bella muchacha, y al que el amor transforma en un ser humilde y sabio. Las aventuras de los protagonistas se mezclaban con las de los personajes secundarios. Entre todos tejían una trama tragicómica, como ocurre en la vida de cualquiera de nosotros y las personas que comparten nuestra vida. No es el papel del héroe el más difícil de interpretar.
El más difícil es el papel de villano. Muy difícil e imprescindible para que el villano sea derrotado y el bien triunfe sobre el mal. Este personaje ha de transmitir convincentemente que es un ser muy ruin, que despierta desprecio y acaba en soledad. En algunas obras, al final, se da cuenta de que su comportamiento es indigno y rectifica, pero no en todas las obras ocurre. Este papel, por su complejidad, siempre se le adjudica al mejor actor de la compañía. Se da la paradoja que el villano es, en realidad, el maestro que pone a prueba la bondad de los demás personajes. Llegado el día del estreno, todos están impacientes por comenzar la función y deseosos de que todo salga como se ha planeado. El público del espectáculo lo forman los miembros de más alto rango de esta pluricomunidad, siempre atentos a la evolución de los más noveles. Da igual el papel que representa cada integrante de la compañía. Todos actúan como si fuesen el actor principal y todos los demás sus comparsas. Algo similar a lo que nos ocurre a todas las personas. La vida siempre gira a nuestro alrededor, cómo nos sentimos y cómo nos afectan a nosotros las cosas. Antes de alzarse el telón, todos se concentran en camuflar momentáneamente quiénes son, para dar vida al personaje que representan. Camuflar, pero no necesariamente olvidar que son actores representando su papel. Aunque algunos se mimetizan tanto en sus papeles que llegan a olvidar quiénes en realidad son, creándoles un verdadero conflicto interno. Quizá en la obra, la mujer que actúa como la carnicera es en realidad una convencida vegana, o el villano es el hombre más bueno y honrado de toda la compañía. Al alzarse el telón, lo único que importa es dar autenticidad al personaje que se interpreta, porque es una pieza necesaria para el desarrollo de la obra. Al acabar la función, cada uno hace su propio análisis de su actuación. Como se nos dice, ¿qué ocurre cuando dejamos nuestro cuerpo y revisamos toda nuestra vida? Las personas que a lo largo de la historia de la humanidad nos relatan experiencias cercanas a la muerte, así nos lo cuentan. Vemos pasar toda nuestra vida en un instante, sintiendo además en carne propia cómo afectó a otras personas nuestro comportamiento, fuésemos conscientes de ello en su momento o no. Es una experiencia muy dura. Nadie nos juzga, no hay castigos ni medallas. Solo tomamos plena conciencia de si nuestra actuación reflejaba nuestra parte del guión. El grado de amor y sus consecuencias que causamos en nuestra interacción y de cuántas de estas consecuencias el personaje fue consciente. Para representar la obra utilizamos un personaje, un avatar, que quedará por siempre en la memoria de los actores, cuando recobren su auténtica identidad. Este conocimiento enriquece a todos. Es en este plano o escenario donde experimentamos con todos los grados de emociones y sentimientos. Lo que tomamos como real aquí en el llamado mundo de la materia es puro teatro. Aprendemos jugando. Te agradeceré comentes mis reflexiones. Juntos aprendemos. Muchas gracias por tu atención.